Radio María y La Filotea Productions presenta La Filotea, Alma que ama a Dios, un programa en serie para conocer y vivir mejor nuestra fe, esperanza y caridad. Conducción, Gabriela Orue Paz. Bienvenidos a La Filotea, alma que ama a Dios, al servicio de nuestro Señor Jesucristo en la salvación de las almas. Les saluda Gabriela Orue Paz y estoy acompañada del profesor Dr. Ricardo Castañón Gómez, presidente e investigador del Grupo Internacional para la Paz. Y estamos tocando esta semana el tema Rastros de sangre, signos de vida. Y porque ya se hace tarde. Así que vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ven y adora, nación santa, a Jesús. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh dulce Jesús, óyeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de la muerte, llámame y mándame venir a ti, para que con tus santos escogidos te alabe por todos los siglos. Amén. Nombre sobre todo nombre, Señor Jesús. Tú eres la luz que ilumina nuestro camino en la vida, Señor Jesús. Y bien, vamos para aquellas personas que no conocen al doctor Ricardo Castañón Gómez, es presidente e investigador del Grupo Internacional para la Paz, profesor universitario, doctor en psicología clínica, especializado en neuropsicofisiología cognitiva, medicina psicosomática, bioquímica, licenciado en filosofía. Ha escrito 16 libros y dictado más de 1,700 conferencias en los 5 continentes. Bienvenido otra vez, doctor Castañón, al programa que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el privilegio de poder contar con su presencia y actualizarnos un poco sobre sus nuevas investigaciones científicas acerca de las efusiones de sangre que ocurren hoy en día con ciertas santas hostias alrededor del mundo. También podremos escuchar acerca de los temas que ha escrito en 2 de sus más recientes libros, Rastros de sangre, signos de vida, y porque ya se hace tarde. Bueno, vamos a empezar, doctor. Háblenos del significado de la sangre en el Antiguo Testamento. Un saludo cordial a usted, a su programa. Me parece que una palabra cristiana en el mundo es lo que más necesita el hombre moderno para iluminar la oscuridad que a veces nos rodea. Justamente desde que yo estudié una imagen de un Cristo que sangraba en Bolivia, el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires quiso que yo estudiara las hostias que sangran allá, que sangraron el año 96 y el 92, y comprendí de que no le hemos dado no nos hemos centrado mucho en el significado de la sangre en el ámbito católico cristiano. Entonces he escrito un libro que se intitula Rastros de sangre, signos de vida, y acá yo explico de que en el pasado la sangre tenía un sentido de protección. Por ejemplo, en la primera vez cuando Moisés va a salir, quiere salir de Egipto, el faraón no los deja. Pero el Señor instruye y dice, coloquen la sangre del cordero en los dinteles, pinten, y yo pasaré con toda mi fuerza y no tocaré esas casas. Entonces ahí tenemos la idea de la sangre que protege. Pero el sentido mayor empieza a adquirirse cuando se recuerda que los sacerdotes
ellos esparcían la sangre sobre el pueblo, era sangre de los animales, cabras, terneras, y esparcían sobre el pueblo, sobre ellos mismos, sobre los altares, y esto ya traía el signo de la purificación. Entonces, en el Antiguo Testamento tiene un significado fundamental. Ya se va entendiendo que la sangre protege, que la sangre libera, que la sangre purifica, pero sobre todo que la sangre es vida. Nosotros mismos pensemos, ¿qué pasa si uno se desangra? ¿Cuál es el temor de tener un accidente y perder sangre? Morir. Entonces la sangre es vida, es purificación. Doctor, ahora háblenos del significado de la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento. Es bien importante comprender lo que ha sido la sangre en el pasado, porque si antes se usaba la sangre de los animales para la purificación, recuerde cuando ya el Señor se presenta y lo entendemos como el Cordero de Dios que quita los pecados. Entonces ya en varias enseñanzas entendemos que Él será aquel Cordero que será sacrificado. Entonces algo que el católico no ha captado suficientemente bien, o muchos católicos al menos, es de que el Señor ya no dice estos animales te purificarán, sino yo te rescataré con mi propia sangre. Esto es lo que a mí me conmueve en cuanto San Pablo capta este obsequio que nos dan. Y en Gálatas 2:20, en la primera frase dice, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Pero en la segunda frase hay algo que debemos rescatar, porque dice siempre Pablo, y yo desde ahora oriento mi vida de acuerdo a lo que Jesús, el Hijo de Dios, me ha enseñado, porque Él me amó tanto que dio su vida por mí. Entonces acá tenemos el hombre agradecido, el hombre que reconoce que Cristo nos rescató, nos compró con su propia sangre. Y por eso yo creo que deberíamos tener mayor consideración. El libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, explica de que el hombre debe adquirir el temor de Dios. Pero temor no quiere decir le tengo miedo, quiere decir eres tan maravilloso que yo no quiero dejar de servirte, tengo temor de fallarte porque eres demasiado grande. Pero en la segunda cita de Proverbios 1:7 dice, el necio, el ignorante, no aprecia la sabiduría. Entonces el cristiano tiene que abrir los ojos de la mente y del corazón para entender de que el Señor no nos salvó por correspondencia, ni por internet, ni mandó un mensaje celular. Él vino en persona y Él dio la cara y dijo, yo soy ese Cordero, he venido a quitar los pecados, he venido a derramar mi sangre como rescate. Y este concepto de rescate quiere decir que Él paga. O sea, yo los he adquirido con mi propia sangre. Esto es lo que nos recuerda San Pablo muchas veces en sus cartas. Así que el significado es sumamente profundo porque, insisto, ya no es la sangre de cualquiera, es la sangre del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que nos salva. Ese es el principal significado en el Nuevo Testamento. Qué diferente fuese, doctor, si las personas en el momento que vamos a tomar la Eucaristía realmente viviéramos esa pasión de Cristo, viviéramos realmente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Muchas veces lo tomamos como que si fuera un pan y un vino, y no, es el verdadero cuerpo del Señor y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo. El año 2010 yo quise, otro obispo de otro país me pidió que estudiara una nueva hostia y vi otra vez esa hostia que era sangre. Era ya la tercera oportunidad que yo tenía de hacer un estudio, pero ahí tomé conciencia al ver esa sangre de que no le habíamos dado lo que usted dice,
esa conciencia a lo que es esta sangre preciosa. El momento en el que el sacerdote celebra la Eucaristía y el pan se convierte en carne, el vino en sangre, estamos viviendo un momento sublime en la epíclesis. Entonces yo creo que el cristiano, así como comulga la santa forma, que obviamente en esa forma está el cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero el Señor es cuerpo y sangre. Entonces el cristiano debería cubrirse con la sangre del Señor, con la sangre del Cordero, porque es volver a apreciar, volver a recordar lo que Él hizo. A veces yo veo las comuniones apresuradas que hacemos. Muchas veces, sobre todo en el ambiente latino, veo cómo llegamos a la misa. Al menos esto yo porque he hecho investigaciones. El latino, al menos el 60% de los latinos llega siempre tarde a la misa. Y hay la moda, he visto también aquí en Norteamérica, que comulgan y muchos se salen después de la comunión o durante la comunión. Entonces creo que no estamos captando el verdadero sentido de todo lo que significa esa Santa Eucaristía. Entonces, como usted bien dice, si la persona se diese cuenta, tomase más conciencia de esto, seguramente los frutos de una comunión, de una participación eucarística serían mayores. Es como usted dice, que no estamos captando el verdadero sentido. Hace un par de meses estaba yo en mi parroquia y qué tristeza nos dio cuando nuestro párroco vio una Eucaristía en la basura, en el latón de basura. Pero debemos de tomar conciencia qué es lo que estábamos votando. Debemos de tomar conciencia qué es lo que está en nuestras manos en el momento que vamos a la Eucaristía. Pero me alegra ese comentario que hace, porque me da pena el hecho, ¿no? Pero me alegra su comentario, porque me da la oportunidad para decir que yo veo que mucha gente está perdiendo el sentido de lo sagrado. Por eso yo citaba Proverbios 1:7 ahora, y lo que usted hace con su programa es tratar de llevar información a la gente para que justamente tomen conciencia y salgan de cierta ignorancia. A mí me parece que el hecho de que alguien tire la Eucaristía es porque esa persona que ha ido a la iglesia tampoco tiene sentido del pecado. Entonces mucha gente comulga sin confesarse. Tengo pacientes que me lo dicen o que me lo han dicho. Entonces, si la persona empieza a perder el sentido de lo que significa recibir a Cristo presente y que para ello hay que estar preparado, que no es como comer cualquier pan, sino que hay que estar en gracia de Dios. Entonces, si la persona entiende esto, va a tener respeto. Pero si van y por filas todo el mundo comulga como obligado, como en una fiesta que hay que hacer un rito, entonces creo que eso lleva a un relativismo. Yo le puedo avisar que he estado en otros lugares, en Estados Unidos, también en la Florida, donde se han encontrado, me lo han dicho los sacristanes o los ministros de la comunión, muchas hostias en los libros de los cantos y otras hostias pegadas con chiclete en la pared. Que los jóvenes reciben, y eso lo hacen los jóvenes porque sus papás les dicen vamos a comulgar todos, o sea, es un rito, es un acto religioso que hacen, pero sin ninguna conciencia. Por eso hablo de la palabra de seguir el rito. Entonces yo creo que hay que educarla otra vez a la gente sobre lo que es el significado de la Santa Eucaristía y las condiciones para recibir, porque San Pablo nos previene: si tú no comulgas en buenas condiciones, cuidado, estés comulgando tu condenación. Exactamente, eso yo siempre lo repito en los programas, les digo a las personas que no tengan miedo a acercarse al confesionario, ir a reconciliarse con nuestro Señor, y que desde pequeños debemos de enseñarle a nuestros hijos a hacerlo, porque si le enseñamos a nuestros hijos a irse a confesar, y que es algo muy normal, y que el sacerdote no muerde, que más bien es la presencia de nuestro Señor en el sacerdote, nosotros los muchachos van a tener esa costumbre, y cuando, por lo menos en mi familia lo hacemos una vez al mes, el primer sábado de cada mes nos vamos a confesar, y siempre entre ellos conversan y nos dicen a nosotros que están más conscientes qué es lo que bueno y qué es lo malo.
es algo que uno debe de hacerlo, enseñarle a los muchachos. Gabriela, aquí también me da una nueva oportunidad para recordar algo. Hay gente que me dice, doctor, ¿por qué yo me debo confesar con otro hombre si es otro hombre como yo? Entonces yo quiero decirle a su audiencia que cuando comulgamos, cuando el sacerdote celebra la Eucaristía o cuando imparte un sacramento, hay algunas diferencias. El sacerdote cuando toma un café conmigo es realmente otro hombre como yo. Pero cuando se sube al altar, celebra la Santa Misa en la persona de Cristo. Entonces no es Él le presta el cuerpo. Por ejemplo, nosotros somos cuerpo y alma espiritual, pero el espíritu se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el sentimiento o el concepto de caridad que yo pueda tener, lo ejecuto por un beso que doy a la anciana perdida en la calle o que pide limosna. Entonces el cuerpo es manifestación, instrumento para que el alma espiritual se manifieste. Entonces el sacerdote es el cuerpo del que Dios se sirve para celebrar su Santa Eucaristía, pero es el Señor, por eso ellos usan el término in persona Christi. Entonces el sacerdote, cuando celebra la Santa Eucaristía, ya no es tan hombre como el que como aquel con el que tomamos café. Es en la persona de Cristo que lo está haciendo. Y por eso tiene un poder que no lo tenía ni la Virgen María, y es de bajarlo a Cristo desde el cielo y ponerlo sobre el altar. Nosotros podemos reunirnos 1.000.000 de laicos y rezar todo el día pidiendo que el pan se convierta en carne, el vino en sangre, y no va a suceder. Pero en el medio de ese 1.000.000 de personas puede llegar el sacerdote más ancianito, más enfermito, más pequeñito, celebra la misa y Cristo se hará presente. Entonces, que la gente comprenda de que no es tan. Yo hago investigaciones, Gabriela, sobre estos temas místicos. Entonces, si me permite, relato alguna cosa muy hermosa. Sí. Yo tenía una persona que estaba buscando un buen confesor. Entonces, llega a la misa y ve que el sacerdote que celebraba la Eucaristía tenía una aureola. Y él dice, pero el padre que celebraba la misa tenía un cabello cortito, pero la aureola que yo le veía, dice, era de melena, en la parte de la cabellera, y era grande. Entonces, como esta persona es formada técnicamente, dice, tal vez es el reflector que tiene ahí cerca del altar, encima del altar. Entonces se retira y se va cerca a la sacristía para ver mejor. Y él indica que desde el perfil que le veía la cabellera que caía y veía toda una aureola resplandeciente alrededor del sacerdote. Entonces llega la elevación, eleva la Santa Forma el sacerdote, eleva el cáliz y por liturgia, por el ritual, después de la elevación se arrodilla el sacerdote. Y esta persona explica y dice, el momento que se arrodilló el sacerdote, esa figura de luz que yo veía se quedó de pie. Entonces veía al sacerdote arrodillado y veía al Señor en luz luminoso de pie. Entonces estas son cosas que Dios permite que sucedan, que yo las pueda investigar para dar testimonio y decir, amigos, hay una vida espiritual que se manifiesta. Entonces, no seamos superficiales. Yo sé que pueden haber sacerdotes con debilidades, pero primero quiero decir que la mayor parte de ellos, al menos de los que yo conozco y trabajo en los 5 continentes, son sacerdotes
que se esfuerzan por cumplir con plenitud y en buena medida lo logran. Comprometido a su vocación. Claro, entonces que hayan uno o dos de los que habla la prensa porque hay malicia, esa es otra cosa, y eso, bueno, todos tenemos debilidades, no las excuso, por eso también la autoridad de la Iglesia toma medidas severas, sobre todo últimamente, pero quiero decir de que no podemos ser banales, aun si conocemos un sacerdote que tiene alguna debilidad, cuando él está celebrando la Eucaristía o nos da la absolución o administra otro sacramento, es el Señor en persona que lo hace. Exactamente, y lo que nosotros nos corresponde como laicos es orar por nuestros pastores, orar por nuestros sacerdotes, nuestros diáconos, nuestros seminaristas. No dejemos de orar, por eso es que siempre exhorto a la gente que tenemos que doblar rodilla por ellos. Usted nos dice que la sangre de Cristo es un pacto de amor en la nueva alianza. En su libro Rastros de Sangre, Signos de Vida, usted también habla de una tristeza radiante cuando se refiere a la pasión de Cristo y un testimonio silencioso cuando se refiere a la sábana santa de Turín. ¿Puede hablarnos de estos dos temas tan significativos, doctor? Usted ha tomado en cuenta la parte más hermosa de ese libro. Yo, cuando escribo en el 3er capítulo La tristeza radiante, explico ese momento de cómo se sentía. He hecho un estudio psicológico del Jueves Santo. Acompañémoslo al Señor a ese Jueves Santo, donde Él ya no es el mismo de antes. Está más apagado, está más triste. Él sabe que le ha llegado la hora y él, siendo hombre, sabe que va a sufrir. Entonces yo he pensado que él estaba sentado con sus discípulos, les dice: con ansia he esperado compartir esta cena con ustedes. Pero estoy seguro que ese momento tuvo que haberlo visto, o en otro momento, a Pedro, y pensar, y se lo dirá luego: este hombre que tanto amo me va a traicionar dentro de poco. Vería a Judas, que ya lo había vendido. Vería a Tomás, que dudaría. A su Juancito, que lo quería tanto y lo quiere, y a todos escaparse, porque todos escaparon. Juan volvió rápido. Entonces, era triste esa noche, pero brillaba y era radiante porque había llegado el momento en el cual las cosas cambiarían. Él, a través del derramamiento de su sangre, nos rescataría. Y como dice San Pablo en la carta a los Romanos, crucificaría en la cruz el pecado para que el hombre, el Hijo de Dios, ya no sirva más al pecado. Luego, Él sufrirá esa noche en Getsemaní, y San Lucas nos cuenta cómo él sudó sangre. Y acá yo le tengo un pensamiento muy novedoso. En las hostias que hemos estudiado que sangran, se ha descubierto que el tejido del corazón muestra que hubo un infarto. Y esto no lo digo yo, lo dice el médico especialista, el doctor Tsugibe. Yo pienso que ese infarto ocurrió el Jueves Santo, esa noche triste. Porque yo soy especialista en medicina psicosomática, estudio cómo el aspecto psicológico influencia el físico. Entonces, muy probablemente, como Lucas dice que a un cierto punto el Señor sudó sangre, quiere decir que se dio un proceso que nosotros llamamos hematohidrosis, y consiste en que la tensión, el distress, la tensión nerviosa llega a tal punto que se rompen las arterias superficiales que tenemos en la piel. Entonces se rompen las arterias, sale sangre y se mezcla con el sudor. Entonces quiere decir que ha estado tan tenso que se rompieron los vasos capilares, y seguramente ahí es el que tuvo la tensión y tuvo el tema de este infarto. Ahora, la sábana santa explica, los rastros de la sábana santa que se han encontrado de sangre, o los líquidos, fluidos, explican que el Señor
Probablemente ha muerto de asfixia, no de infarto. Pero la investigación nuestra muestra que además tuvo un infarto. Entonces, para el Señor, respirar tuvo que haber sido muy duro y muy difícil. Nosotros tenemos un repertorio muy hermoso que ha quedado como un rastro de sangre. Justamente de eso trata el libro, Rastros de Sangre, Signos de Vida. Hago un seguimiento de todas las huellas de sangre que el Señor ha dejado y que nosotros hoy podemos estudiar. El primero que podemos analizar y ha sido objeto de más de 1000 estudios es la sábana santa de Turín. Acá se ha encontrado que la sustancia presente es, o sea que se ha identificado sangre humana, se ha encontrado un glóbulo rojo, se ha encontrado suero, bilirrubina y muchos fluidos que son propios del cuerpo humano. Aquí en Norteamérica, en Estados Unidos, me interesa aclarar de que algunos canales de televisión que tienen una cierta tendencia aparente de científicos y objetivos, no son tan objetivos porque tratan de mostrar que las cosas del cristianismo o del mismo Cristo son muy relativas. Por eso hablan del cuerpo de Cristo que ha sido descubierto, por eso hablan de que el rostro de Cristo era más o menos muy deforme. O sea, el católico tiene que ser muy crítico con las cosas que vea, porque hay tendencias que no son objetivas y más bien son negativamente tendenciosas. El tema de la sábana santa fue estudiado en los años 80 a pedido del Vaticano. Entonces, 3 universidades, la Universidad de Texas, la de Londres y la de Zúrich, hicieron una investigación para encontrar una datación, una fecha y saber de qué época era esa tela de lino a través del método de radiocarbono 14. Cuando el Vaticano pidió el estudio, solicitó que el informe lo dieran en privado al Vaticano. Pero usted verá que desde el principio acá ya no se comportaron bien porque los investigadores no entregaron el informe silenciosamente al Vaticano, sino que ellos hicieron una reunión en el Museo de Ciencias Naturales en Londres y declararon al mundo que era el resultado mostraba que era de 1260 a 1390, por lo tanto de la Edad Media. Entonces, siendo esta tela de la Edad Media, no correspondía a Cristo. Pero se hizo más investigaciones y fue una mujer, la mujer siempre aguda, es detallista, que esta señora, viendo por televisión, muchos años más tarde, alrededor del 2000, viendo en televisión esta discusión, ella se dio cuenta que posiblemente en la esquina de donde tomaron la muestra para el estudio de carbono 14 había un remiendo. El médico que en ese momento, el profesor Roger, que había estado trabajando con eso, al escuchar que una mujer que no era científica dijese eso, se molestó, se enojó. ¿Cómo esa mujer? Ella es ama de casa, ella no sabe nada. La mujer no era científica, pero sabía muy bien de remiendos. Entonces, pero este profesor Roger era un hombre, él ya muerto, enfermo de cáncer. Era un hombre honesto y él tenía unos hilos todavía de la sábana santa. Entonces fue a ver por el microscopio y se dio cuenta que la mujer tenía razón. La parte que se estudió con carbono 14 fue cogida por 2 médicos italianos. Comprenderán que durante tantos años han hecho exposiciones de la sábana santa y en las esquinas seguramente se han dañado algunas partes al colgarlas, al perforarlas, y han hecho un remiendo con algodón de la Edad Media, posiblemente del siglo XVI. Entonces, cuando tomaron la muestra los 2 profesores italianos, viendo que había una parte dañada, cortaron esa para no dañar la parte buena. Entonces, la muestra que ha sido estudiada por el carbono 14 es una muestra del remiendo y los hilos son de algodón. Y esto invalida la datación de toda la sábana santa, porque la sábana santa está confeccionada en lino. Entonces, el carbono 14
no tuvo acceso al hilo de lino, sino al remiendo. Entonces, por esta razón es importante que se sepa que si bien el resultado fue correcto, lo que no era correcta era la muestra. Entonces, los estudios que yo realizo ahora son importantes porque pueden ayudar a convalidar lo que es este testimonio silencioso. ¿Por qué yo creo que esta sábana santa es realmente la que envolvió el cuerpo de Cristo? Hay muchísimas razones, y el padre Loring, que seguramente lo conocen, él viaja por el mundo presentando más de 50 razones para explicar por qué la sábana santa es la auténtica. Yo le digo la principal. ¿Qué le parece, doctor Castañón, que vayamos a una pausa musical y cuando regresemos continuamos hablando de este hermoso tema? Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Oh, mi buen Jesús, dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que jamás, jamás me separe de ti. Del enemigo malo defiéndeme. A la hora de mi muerte llámame. Y mándame que vaya hacia ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Jamás, jamás me separe de ti. Del enemigo malo defiéndeme. A la hora de mi muerte llámame. Y mándame que vaya hacia ti, para que con tus santos te alabe los siglos de los siglos. Amén. Continuamos conversando con el doctor Castañón. Nos quedamos en la explicación que usted nos daba con referente a los temas tan significativos del testimonio silencioso, qué significaba y cuándo se refiere a la sábana santa de Turín. Explicaba que, primero, el Evangelio nos explica que el hombre que aparece esa figura en la sábana santa, tiene una corona de espinas. Esto es fundamental porque los romanos crucificaban a la gente, pero no le ponían corona. Al único de las víctimas ha sido a Jesús. Entonces, el hecho de que en la sábana santa se vean las heridas en la frente y en la nuca
nos muestra que esa persona ha tenido una corona de espinas, que además no era una corona en forma de diadema como se ven en las obras de arte, sino que era un casco porque las heridas tocan incluso la nuca y algunas incluso punzan parte del cuello en la parte superior. Entonces, y esto fue como un significado de ser el rey de los judíos. Claro, justamente se asocia a ese instante en el cual se hacen la burla de él. Después le voy a dar un dato precioso, cómo la ciencia ayuda en estos casos. Cuando el Señor está crucificado, evidentemente desde las manos le han chorreado al brazo gotas de sangre, chorros de sangre, y esa sangre se ha coagulado. Pero luego, cuando ya está muerto, Longinos le perfora y sale, es lo que dice el evangelista, sale agua mezclada con sangre. En realidad, eso es suero y la sangre se coagula. Pero cuando se coagula la sangre en el brazo de una persona viva, es de una forma la coagulación. Y cuando se coagula, cuando la persona ya estaba muerta, es otra, porque cambia la concentración de oxígeno. Entonces, si alguien le hubiera pintado o le hubiera puesto en la Edad Media esa sangre, tendría que haber sido alguien que piense y diga, en la mano, en el brazo, le pongo toda coagulación de alguien que está vivo. Y aquí en el pecho le pongo una sangre de alguien que ya estaba muerta. Entonces es muy difícil que en la Edad Media alguien hubiera sabido todo ese proceso que se ha descubierto después gracias a la medicina forense, a la histoquímica moderna. Después se ha encontrado bilirrubina y suero, cosa que en esa época ni sabían lo que era la bilirrubina y el suero. Después hay un argumento bellísimo que es la presencia de un mineral que se llama aragonita. La aragonita es un mineral típico de Jerusalén. Y en la planta del pie, de lo que corresponde la planta del pie de la persona que está en la sábana santa, y en la rodilla se ha encontrado aragonita. O sea que si alguien en la Edad Media ha hecho eso, dice, y ahora en la rodilla, como se ha caído varias veces, y en la planta de los pies le pongo aragonita, mineral típico de Jerusalén. Dígame si alguien va a pensar en eso en la Edad Media. No en aquel tiempo, no. Definitivamente. Y después otro profesor hizo unos estudios muy importantes recogiendo el polvo de la sábana santa y ha encontrado esporas, hongos, polen propios de Jerusalén, de Turquía, de Francia, de todos los lugares donde antes de la Edad Media ha estado la sábana santa y que históricamente corresponde. Entonces, ¿quién le ha puesto polvitos, cositas? Ahora le pongo en la Edad Media, ¿no? Le voy a poner acá esporas, hongos de Jerusalén, de Turquía, etc. Y hay una historia respaldada también por documentación muy hermosa del rey Abgar. El rey Abgar en el siglo II gobernaba una zona de Turquía, de la actual Turquía, donde a él le dio una enfermedad y dicen que era lepra. Entonces él pidió que le trajeran la imagen, que decían imagen acheropita. Esto quiere decir imagen acheropita que ha sido confeccionada por mano no humana. O sea, ellos ya sabían que había una imagen extraordinaria que no la ha hecho el hombre. Entonces le traen la imagen y le toca, le bendicen con esa imagen que representaba el rostro de Jesús y el hombre, el rey Abgar, se sanó. Entonces, cuando pasa el tiempo, llega el siglo IX y se llevan esta imagen acheropita, que era solo el rostro del Señor, se llevan de Edesa, desde donde estaba esto en Turquía, a Constantinopla. Pero cuando quieren ponerla en el marco del cuadro, se dan cuenta que esta es una imagen muy espesa, o sea que el bulto es muy grande, y desenvuelven y es la sábana santa de Turín, solo que la han doblado de tal manera que solo se aparecía la parte del rostro,
Y la prueba de que estuvo así envuelta durante siglos es que cuando ustedes vean la fotografía de la sábana santa de Turín van a ver que en la parte de la mejilla, del mentón y de la cabeza, un poco más arriba, se ven los pliegues de que estuvo doblada durante muchos siglos. Entonces hay documentos muchísimos que hablan de la sábana santa antes del siglo XVI. Solo que, así como hay un libro tan banal y mentiroso como el Código da Vinci, hay mucha gente que quisiera debilitar la divinidad del Cristo hombre. Entonces, por eso yo digo, hace bien usted en tratar estos temas para que el católico sepa formarse, entender y sobre todo defender su fe a través de las manifestaciones que tiene. No será dogma de fe la sábana santa, pero es un reperto, es una reliquia maravillosa que habla de la historia de nuestro cristianismo y sobre todo de la tela, de la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo después de que fue bajado de la cruz. Doctor, sabemos que el milagro más bello que ocurre todos los días en todas las parroquias del mundo es el milagro de la transubstanciación. Y lo digo despacio porque muchas veces las personas se confunden. La transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, realmente presente en la Santa Eucaristía. Pero, por la misericordia de Dios, a veces Él nos regala un segundo milagro adicional adentro de este milagro de la transubstanciación, y es el milagro de la efusión de sangre de la Santa Eucaristía. E inclusive incluye la transformación de la apariencia de la hostia sagrada a un pedazo de músculo de un corazón humano. Doctor Castañón, ¿nos puede repasar cuáles son los milagros eucarísticos mejor reconocidos por la Santa Iglesia Católica a través de la historia? Tiene razón cuando habla usted de este milagro de la transubstanciación. Este término fue muy discutido muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia, porque mucha gente, por ejemplo, un pensador bastante rebelde, Ulrich Zwinglio, combatió la idea de que si Cristo estaría presente en la Eucaristía o no. Y todavía algunos atacaban de que éramos idólatras, venerando, adorando un pedazo de pan. Cuando el Señor dice en esa noche sublime, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, entonces el Señor nos está diciendo, hagan esto en memoria mía. Nos ha ilustrado durante todo el tiempo y lo tenemos de forma tan bella en el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, cuando nos instruye de que el que come de este cuerpo, de este pan, tendrá vida eterna y además tomando de su vino, de su sangre, no tendremos sed. Está hablando de que este es mi cuerpo, este es mi sangre. En el sublime momento, y este es el momento que la gente debería pensar cuando participa en la Santa Misa, hay el instante en el cual el sacerdote coloca sobre la patena la forma y pone sus manos sobre la hostia, sobre el vino, e invoca el poder del Espíritu Santo. Este momento es sublime, es extraordinario. Y él hará una oración al Espíritu Santo. Hay distintas fórmulas, pero la sustancia es esta. Y pido que por el poder del Espíritu Santo, este pan se convierta en carne y este vino en sangre. Gabriela, yo me estremezco ese momento, porque yo sé que en ese instante sucede la transubstanciación. De manera misteriosa, ese pan se convierte en el cuerpo del Señor, el vino en su sangre. ¿Y por qué yo me estremezco? Porque luego Dios me da la oportunidad y le agradezco tanto, nunca podré agradecerle a suficiencia, de que me toque investigar esas hostias que sangran. Y que usted lo ha visto con sus propios ojos. Claro, y que en este momento, y hablaremos de eso luego, sigo estudiando otras.
Entonces imagínense de que nosotros por fe, sin ver nada, durante siglos hemos creído que esa es la presencia del Señor. Pero luego unas hostias sangran. Doctor Castañón, ¿puede estudiar estas hostias? El cardenal Bergoglio de Buenos Aires. Sí, hago. Pasan los años, el fenómeno es del 96. Yo estudio el 99, el 2002, 2004, 2005. Aquí hay músculo del corazón, pero esto está vivo. ¿Y por qué está vivo? Es que aquí hay glóbulos blancos intactos, y los glóbulos blancos intactos solo pueden ser transportados por la sangre. O sea, el momento que el doctor Castañón toma la muestra, lo dicen los expertos, no lo digo yo, esto estaba vivo. Entonces yo puedo dar testimonio de que a lo largo de la historia se ha manifestado de esta manera el Señor. Y el primer caso reconocido por la Iglesia es el de Lanciano, que ocurre en el siglo VIII en la iglesia de Lanciano, donde hoy se conserva lo que ha sido la hostia como una materia sólida, que después es estudiada por el profesor Linoli, demuestra que es corazón, carne de corazón, y el vino se ha convertido en sangre. Luego tenemos en el siglo XIII dos eventos importantes. Uno en Daroca, en España, donde 6 hostias sangran. En Lanciano sangra, hay la efusión en concomitancia a la duda del sacerdote. Él no cree que Cristo esté presente. Él es de la orden de San Basilio. Los basilianos celebraban con un rito griego, no el rito romano. Entonces él dudaba. Es ahí donde hay la primera efusión. Luego, en el siglo XIII, hay una guerra en España entre españoles y musulmanes. El sacerdote celebra la misa para dar la comunión a 5 capitanes antes de la contienda y una hostia para él. Pero cuando va a dar la comunión empieza la guerra. Entonces él las envuelve en el corporal y las guarda. Cuando pasa el conflicto va a recoger las hostias y habían sangrado las 6. Y los teólogos explican que esto tiene que ver con un Cristo que sangra porque no puede aceptar que hermanos se sigan matando. Y luego, en la segunda parte del siglo XIII, ya se da otro evento extraordinario. Hay un sacerdote que se le conoce con el nombre de Bruno de Bohemia. Él también dudaba si Cristo estaría presente en la Eucaristía o no. Entonces hizo un viaje de peregrinaje desde Bohemia, la zona de Checoslovaquia, a Roma, pidiendo la gracia al apóstol Pedro que le ayude a creer, porque como sacerdote, ¿cómo voy a vivir así dudando? Entonces, al regresar, se queda por una zona de la Umbría, cerca de Florencia, que se llama Bolsena. Y está celebrando la Santa Eucaristía, y es ahí que empieza a dudar otra vez. Al dudar, la hostia empieza a sangrar. Cerca del lugar estaba el Papa, en Orvieto, Papa Urbano IV. Entonces, conmovido por el evento, porque él también ya había sido informado del tema de España, entonces él tenía 2 milagros eucarísticos en ese siglo. Entonces, conmovido por eso, es que establece la famosa fiesta de Corpus Christi. Así que la fiesta de Corpus Christi tiene que ver con el milagro eucarístico de Bolsena y que ahora se conserva en Orvieto. Luego en el siglo XIV, siglo XVI, hay otros casos de efusiones. Uno en Italia también, en Casia. Después tenemos otro que ocurre en Holanda, en una ciudad que se llama Gorkum. Y uno de los últimos que tenemos, digamos, antes de que yo presente mis investigaciones, ocurre el año 91 en Betania, Venezuela. Se dice que hay unos 50, 80 casos en el mundo, pero yo le puedo dar fe de aquellos a los que yo he viajado, yo he conocido, yo he indagado. Entonces, sobre algunos no hablo porque no los he ido a estudiar yo. Así que ya se nos acabó el tiempo. ¡Ay, qué rápido que se va, definitivamente! Gracias. Vamos a continuar con el doctor Ricardo Castañón,
que nos está hablando de rastros de sangre, signos de vida y por qué ya se hace tarde. Y con eso nos vamos el día de hoy. Los invito a que nos escriban a gpaz@lafilotea.com. También nos pueden encontrar en Facebook bajo Gabriela Orue Paz o bajo La Filotea Alma que Ama a Dios o bajo lafilotea.com. Los invito a seguir en sintonía con esta hermosa estación de Radio María y los dejo con frases de La Filotea. Buenas noches. A ti, Filotea, alma que ama a Dios. ¿Qué cosa más rica es para el alma que ama pasar la vida junto al sagrario? Después que comulgo me siento en el cielo y dominada por el amor infinito de Dios. Santa Teresa de los Andes. Radio María y La Filotea Productions presentaron La Filotea, alma que ama a Dios, un programa en serie para conocer y vivir mejor nuestra fe, esperanza y caridad. Conducción, Gabriela Orue Paz.